Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Burela y en esta clase voy a hablar sobre visualización avanzada de series de tiempo. Bueno, vamos con la parte de la presentación. Bueno, perfecto. En esta clase vamos a hablar sobre la visualización de series de tiempo. Normalmente este tipo de datos se suele mostrar mejor con gráficos de líneas, pero vamos a ver cómo se trabajan con este tipo de datos. Cuando nosotros tenemos datos de fechas, eso se refiere con series de tiempo. Cuando tenemos datos de fechas y justamente podemos ir utilizando esos datos para hacer un pronóstico, ver algunos patrones, tendencias. Por ejemplo, podemos hacer un análisis de ventas mensuales a lo largo de varios años. Bueno, tenemos gráficos de líneas, como les comenté, es el más utilizado para series de tiempo porque tenemos una representación visual de los datos en una secuencia temporal. Bueno, ¿cómo se realiza este tipo de gráfico? Con plt.plot, entre paréntesis, y las dos variables que vamos a utilizar. La primera siempre va a ser la fecha y la segunda va a ser la variable que queremos ver la fluctuación en base a las fechas. En este caso, las ventas, por ejemplo. Bueno, como podemos ver, acá tenemos un gráfico realizado en Python de fechas y la fluctuación dependiendo de, podría ser las ventas, por ejemplo, esta variable que tenemos acá a la izquierda, acá empieza en 2, después 0, después sube a 3 aproximadamente y vamos viendo la fluctuación que va teniendo a lo largo de las fechas. Por eso es que se usa el gráfico de líneas, porque es muy gráfico justamente para este tipo de cosas, es el más utilizado para las series temporales. Bueno, descomposición en series de tiempo. Tenemos que separar los componentes: tendencia, estacionalidad y residuo. Por ejemplo, podemos usar librerías como StatsModels para esto. Por ejemplo, descomposición aditiva o multiplicativa. Bueno, podemos visualizar la descomposición. Tenemos gráficos para cada componente y podemos identificar algunos patrones y ciclos. Por ejemplo, podemos realizar un gráfico de tendencia mostrando un crecimiento, mostrando el crecimiento constante. Bueno, pronóstico de series de tiempo. Podemos predecir valores futuros también basados en datos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos datos, supongamos que tenemos datos de 2020, 2021 y 2022 y 2023. Podemos predecir a cuánto va a llegar ese precio, a cuánto va a llegar esas ventas para 2024, por ejemplo, en base a los datos que tenemos de las fluctuaciones desde 2020, 2021, 2022, 2023 y podemos predecir un año más, por ejemplo, 2024, para tener más o menos un estimativo de esos datos para una fecha futura. ¿Cómo se realiza esto? Con un modelo ARIMA. También podemos utilizar un modelo SARIMA para realizar pronósticos. Y estos suelen ser los modelos más utilizados para realizar este tipo de predicciones. Por ejemplo, como dice acá, podemos realizar un pronóstico de ventas para el próximo trimestre. Como pueden ver, acá tenemos un ejemplo del pronóstico de series de tiempo. En este caso tenemos la línea azul, que podrían ser los datos reales, y la línea roja, que serían los datos predecidos. En este caso, vemos que sigue el mismo patrón. Justamente el modelo ARIMA se encarga de eso. Es como que, por así decirlo de simple manera, como que ve el patrón de las fluctuaciones,
ven que se forma como un pico siempre. Y en base a ese patrón que se forma, más o menos predice para las próximas fechas. En este caso, para el año, desde el año 1960 al 1962. Realiza un pronóstico para esas fechas futuras, o en este caso no futuras, sino datos que no se tienen. Se realiza un pronóstico para predecir ciertas fechas. Bueno, podemos visualizar el pronóstico, como vimos, con gráficos de líneas con intervalos de confianza. Podemos comparar entre los valores reales y los pronosticados. Por ejemplo, podemos realizar un gráfico mostrando el pronóstico y el rango de confianza. Bueno, como siempre, podemos realizar todo tipo de personalizaciones, cambiar los colores, las leyendas, los títulos, las etiquetas, ajustar el tamaño. Podemos usar colores, usar distintos colores para datos reales y para datos pronosticados, como se mostraba acá. En azul los datos reales y en rojo los datos pronosticados. Bueno, tenemos las librerías que estuvimos viendo: Matplotlib, Seaborn, Plotly. Son todas librerías que nos sirven para graficar, y en base a estas librerías podemos realizar los gráficos de pronóstico que les mostré. Y Stats Models para ver ese tema de las tendencias y ese tipo de cosas nos ayuda esta librería. Bueno, mu- muchas gracias por ver esta clase. Vimos cómo podemos realizar un pronóstico con un gráfico de fechas, cómo podemos calcular un pronóstico para fechas futuras. Bueno, muchas gracias por esta clase. Nos vemos en la clase siguiente. Hasta luego.